Cuando un hombre lidera un cártel, se le considera despiadado, peligroso y temido. Pero, ¿qué ocurre cuando una mujer toma las riendas? Es igual o más temible. Hoy nos adentramos en el mundo de las jefas de cárteles que dirigen sus imperios con mano de hierro. Desde el tráfico de drogas hasta el asesinato, estas mujeres son mentes maestras que controlan vastas redes. Aquí están las 8 jefas de cártel más buscadas del mundo, y sus crímenes escandalizarán hasta al más duro de nosotros. La primera de la lista es Angie San Clemente Valencia. Es conocida como una de las jefas de cártel más notorias de la historia. Angie, que fue reina de la belleza y coronada reina del café de Colombia, pasó a ser conocida como la narcomodelo. Su carrera como modelo despegó a finales de la década de 1990, cuando ganó el concurso de belleza Reina Nacional del Café en Colombia. Con su impresionante aspecto y su cautivadora presencia, no tardó en llamar la atención de los mejores diseñadores y fotógrafos. Angie parecía tenerlo todo: una carrera de éxito y una vida de lujo. Angie San Clemente Valencia creció en Barranquilla, Colombia, justo antes de convertirse en una modelo emblemática. Formaba parte de una familia cariñosa y asistía a una escuela local donde era una estudiante normal, pero su aspecto llamativo siempre la hizo destacar. Desde muy joven, Angie soñaba con triunfar en el mundo de la moda. Empezó a participar en concursos de belleza locales, y cuando se convirtió en modelo, fue como si estuviera en la cima del mundo. Sin embargo, 2 días después de ganar el concurso de belleza Reina Nacional del Café, fue destituida como ganadora cuando los organizadores descubrieron que estaba casada. Su marido era conocido como El Monstruo, jefe de un cártel mexicano, y era a través de él que Angie tenía conexiones con el cártel. Bajo la superficie de su aparentemente inocente vida de modelo, la historia de Angie tenía un lado más oscuro. A pesar de su éxito en el mundo de la moda, se involucró en el tráfico de drogas, utilizando su encanto y sus contactos en la industria como tapadera. Se divorció de El Monstruo para formar su propio cártel, en el que trabajaba en estrecha colaboración con su novio, Nicolás Gualdrón, figura clave del cártel de la droga. Orquestó el reclutamiento de mujeres jóvenes, a menudo modelos, para el contrabando de cocaína de Argentina a Europa. Estas mujeres, apodadas mulas, recibían billetes de primera clase para transportar la droga. Esto le reportó mucho dinero. Pero, como dice el refrán, las ruedas de la justicia giran lentas pero seguras. Y así fue en el caso de Angie. Sus actividades delictivas se detuvieron cuando una de sus reclutas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. La joven, encontrada con una importante cantidad de cocaína en su equipaje, llevó a las autoridades a descubrir la operación de narcotráfico. A medida que se desarrollaba la investigación, el nombre de Angie salió a la luz, vinculándola a las operaciones del cártel. Se dictó una orden de detención contra ella, que se dio a la fuga tratando de eludir su captura. Finalmente, en mayo de 2010, Angie fue encontrada escondida en un hotel de Buenos Aires y detenida por las autoridades argentinas. Tras su detención, Angie fue juzgada y condenada a 6 años y 8 meses de prisión. Su caída en desgracia fue un final impactante para lo que una vez había parecido una vida de cuento de hadas. Si la vida de Angie fue una vida de cuento de hadas que se convirtió en un final asombroso, entonces, ¿qué se puede decir de Melissa Calderón? Otra jefa de cartel, apodada La China. Melissa Calderón tiene un aspecto tan llamativo como engañoso. Con rasgos afilados, una mandíbula fuerte y unos ojos que probablemente podrían atravesarte con la mirada, es posible que al verla pienses que no es más que otra lugareña despreocupada. Pero no lo es. Melissa está considerada como una de las jefas de cártel más peligrosas del mundo. Pero, ¿cómo ha llegado a ser una despiadada jefa de cártel? El 12 de agosto de 1984, en La Paz, Baja California Sur, México, Melissa Calderón nació en el seno de la familia de José Calderón y Alma Guadalupe Angulo. Creció en esta ciudad y su infancia fue típica, rodeada de familia y amigos. Asistió a las escuelas locales y se mezcló con sus compañeros, viviendo una vida ordinaria sin ningún indicio del camino que tomaría más tarde. La vida de Melissa dio un giro drástico en 2005, cuando se relacionó con un miembro del cártel de Dámaso y se convirtió en una de sus mejores asesinas. Esta relación la introdujo en el mundo del crimen organizado, donde ascendió rápidamente a pesar del ambiente dominado por los hombres. El cártel de los Dámaso era una rama del cártel de Sinaloa. El mandato de Melissa terminó abruptamente cuando fue destituida por el líder del cártel, El Grande, que también asesinó a su primer novio, Eric Dávalos von Borstel. En represalia, asumió el liderazgo de las fuerzas junto a su segundo novio, Héctor Pedro Camarena Gómez, también conocido como El Chino. Juntos, libraron una guerra interna contra El Grande, intentando recuperar el control y afirmar su dominio.
Una vez más, Melissa no gobernaría por mucho tiempo. Fue detenida el 19 de septiembre de 2015 en el aeropuerto de Los Cabos, después de que su novio y segundo al mando, Héctor Pedro Camarena Gómez, conocido como El Chino, proporcionara a las autoridades suficiente información sobre sus actividades. Les condujo a una fosa común con sus víctimas y les dio detalles sobre policías corruptos a sueldo suyo. Tras su detención, fue condenada a 20 años de prisión, lo que supuso el fin de su reinado del terror en Baja California Sur. Pero, ¿qué tienen en común estas reinas de la belleza? Son tan crueles como cualquier jefe de cártel, y esta crueldad también es evidente en el caso de Clara Elena, la señora Laborín. Clara Elena Laborín, conocida por su aspecto despampanante y sexy, siempre ha sido un icono de la moda en el mundo del cartel. Clara, nacida el 19 de febrero de 1964 en Agua Prieta, Sonora, México, comenzó su vida en el mundo de la moda como modelo a los 20 años. Empezó participando en concursos de belleza locales en México, donde su belleza natural y su porte le ayudaron a destacar. Su éxito en estos concursos le abrió las puertas a oportunidades de modelaje con destacados diseñadores y marcas de moda, y pronto firmó importantes contratos. Durante su carrera como modelo, Clara ganó varios premios que la destacaron como estrella emergente del sector. Recibió el título de Miss Sonora en un prestigioso concurso de belleza de ámbito estatal, lo que impulsó significativamente su perfil. Clara también ganó el premio a la mejor modelo revelación en los premios de la moda mexicana, en reconocimiento a su excepcional talento y potencial. Además, fue galardonada con el premio Modelo del Año por una importante revista de moda, lo que la consolidó como una de las mejores modelos del panorama de la moda mexicana. Entonces, llegó la sorpresa cuando fue arrestada el 7 de noviembre de 2016. La gente se preguntaba por qué la habían detenido, y fue entonces cuando empezaron a conocerse detalles de sus actividades en el cártel. Resultó que estaba estrechamente vinculada al cártel de los Beltrán Leiva, una poderosa y despiadada organización criminal de México. Clara, también conocida como La Señora, trabajaba junto a su marido, Héctor Beltrán Leiva, uno de los principales líderes del cártel y antiguo socio de El Chapo. Según la Procuraduría General de la República, en marzo de 2021, las mujeres representaban hasta el 8% de los miembros del cártel. Poco después de la detención de su marido, Héctor, en 2010, Clara se convirtió en la líder del cártel. Desempeñó un papel clave en la gestión de las operaciones de tráfico de drogas, la coordinación de los envíos y el manejo de grandes sumas de dinero. Clara supervisaba a sicarios y orquestaba secuestros y asesinatos para eliminar a rivales. Su detención en 2016 reveló el alcance de su influencia y su importante papel en uno de los cárteles de la droga más conocidos de México. Pues bien, si crees que solo las mujeres mexicanas son capaces de ser jefas de cárteles, la siguiente mujer te hará cambiar de opinión. Ella es Jemeker Thompson. La infancia de Jemeker Thompson fue dura y llena de momentos decisivos. Con solo 8 años, ella y su madre fueron desahuciadas de su apartamento en el centro sur de Los Ángeles. Llegaron a casa y encontraron todas sus cosas tiradas en el césped. Este desahucio afectó mucho a la joven Jemeker, que juró no volver a sentirse impotente. Decidió entonces que quería dinero y control sobre su vida. Cuando Jemeker era adolescente, se trasladó a Mississippi para vivir con su abuela, pero regresó a Los Ángeles a los 14 años. Empezó a correr en atletismo y tenía un gran futuro por delante. Era solo una niña que corría en atletismo. Salgo en el LA Times y en el periódico escolar todas las semanas. Poco después, conoció a Anthony Duff Mosley, un traficante de marihuana de poca monta. Jemeker empezó a trabajar con él, cobrando y aprendiendo los entresijos del tráfico de drogas. Su relación se volvió romántica y empezaron a vender cocaína. En el instituto, Jemeker ya estaba metida de lleno en el negocio de la droga, impulsada por sus primeras experiencias de penuria y su deseo de una vida mejor. Jemeker Thompson, a la que llamaban Queen Pin, construyó un imperio de la droga en Los Ángeles durante la epidemia de crack de los años 80. Asociada con su novio, empezó a distribuir grandes cantidades de crack por varias ciudades. Llegó incluso a abastecerse de cocaína directamente de productores colombianos, lo que consolidó su estatus de gran agente del mundo de la droga. El negocio de Jemeker no se limitaba a las drogas. También dirigía una empresa de distribución de pelo que, según sospechan las autoridades, utilizaba para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Su enfoque despiadado incluía eliminar rivales y asegurar su territorio con violencia. Su socio Mosley fue asesinado, pero Jemeker continuó expandiendo su imperio, uniéndose a otras figuras notorias como Percy, Cheese, Bratton. Su reinado llegó a su fin cuando Bratton fue arrestado.
Bratton cooperó con las autoridades, lo que llevó a la captura de Jemeker en la graduación de su hijo en 1993. El FBI vino y me dijo: «No hagas una escena, estás bajo arresto». Tras su detención, Jemeker Thompson fue condenada a 15 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de dinero, y pasó más de una década entre rejas. Durante su encarcelamiento, Jemeker experimentó una importante transformación. Encontró la fe y se convirtió en una devota cristiana. Tras su puesta en libertad en 2005, Jemeker fundó Second Chance Evangelical Ministries, con el objetivo de ayudar a otros a evitar el camino que ella recorrió en su día. Su historia de redención y cambio ha aparecido en documentales y entrevistas, y ahora Jemeker comparte sus experiencias para inspirar y guiar a otros. Estoy aquí para decirle a otra persona que no tiene por qué hacer lo que yo hice. Puede que algunos traficantes tengan la oportunidad de redimirse, pero en este caso de Griselda Blanco, realmente no había una segunda oportunidad. En Miami, la policía estaba constantemente perturbada por las actividades desenfrenadas de drogas en Miami, particularmente en áreas como Dadeland Mall, pero no tenían idea de que la mente maestra detrás de esto era Griselda Blanco. Conocida como la Viuda Negra y la Madrina, Griselda se mezclaba a la perfección con su entorno, manteniendo una imagen de mujer inocente. No fue hasta mucho después cuando se dieron cuenta de que esta mujer aparentemente inocente era la fuerza motriz de uno de los imperios de la droga más rentables y despiadados jamás vistos en Miami, como el del cartel de Medellín. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Colombia. Hay cierto debate sobre su lugar exacto de nacimiento. Muchas fuentes citan Cartagena, mientras que otras dicen que fue Santa Marta. Su madre, al parecer alcohólica y trabajadora sexual, se trasladó a Medellín cuando Griselda tenía unos 3 años. Se cree que durante sus primeros años, Griselda pudo haber sufrido abusos por parte de los clientes de su madre. Desde muy joven, Blanco se dedicó a la delincuencia. Con solo 11 años, presuntamente ayudó a secuestrar a un niño de 10 años de una familia adinerada de la zona de Medellín. Cuando la familia se negó a pagar el rescate, Blanco disparó ella misma al niño secuestrado. Además, se dedicó al carterismo y al trabajo sexual. Griselda Blanco se casó 3 veces y tuvo 4 hijos. Su primer marido, Carlos Trujillo, falsificador, fue el padre de sus 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Aunque se divorciaron a finales de los 60, se sospecha que Blanco ordenó la muerte de Trujillo a principios de los 70. El segundo marido de Blanco, Albert Bravo, era un narcotraficante que la introdujo en el tráfico de drogas. Empezó traficando con marihuana, pero pronto se pasó a la cocaína por su facilidad de transporte. Para introducir la droga en Estados Unidos, Blanco empleaba a mujeres que llevaban sujetadores y fajas especialmente diseñados con bolsillos ocultos para transportar la cocaína en secreto. Después de trabajar juntas como narcotraficantes, mató a su segundo marido en un tiroteo en 1975 en Bogotá, Colombia, lo que le valió el apodo de Viuda Negra. Con su tercer marido, Darío Sepúlveda, tuvo un hijo llamado Michael Corleone, en honor a un personaje de El Padrino. Sepúlveda fue asesinado en 1983 en Medellín por unos hombres que se hicieron pasar por policías y se sospecha que Blanco ordenó su muerte. Sus 3 hijos mayores la siguieron en el narcotráfico, fueron encarcelados y más tarde regresaron a Colombia, donde Uber y Osvaldo fueron asesinados. Su reinado terminó en un estallido de violencia el 3 de septiembre de 2012, cuando a la edad de 69 años, la infame Viuda Negra encontró su fin en Medellín, Colombia. Un pistolero en moto disparó a Griselda Blanco cuando salía de una carnicería, repitiendo el método de asesinato desde un coche que había utilizado para dominar el tráfico de drogas en Miami. Los informes sugieren que fue responsable de al menos 40 asesinatos, y algunas estimaciones llegan hasta 250. Blanco fue enterrada en el cementerio Jardines Montesacro, el mismo lugar que su célebre rival, Pablo Escobar. La historia de Griselda es tan notoria como la de Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, conocida por su cautivadora belleza, se relacionó con algunos de los hombres más infames del narcotráfico. ¿Quién se iba a resistir a una belleza como ella? Pero si las apariencias matan, tiene sentido que la vida de Sandra estuviera marcada por la muerte de compañeros de los que se enamoró. A los 18 años, estuvo unida sentimentalmente a Javier Caro, asesinado posteriormente, y a Juan Diego Espinoza Ramírez, alias El Tigre, miembro de alto rango del Cártel del Norte del Valle. Sandra también estuvo casada 2 veces. Su primer marido fue un ex policía que más tarde se convirtió en narcotraficante, y su segundo marido fue Rodolfo López Amavizca, que murió en un tiroteo.
Su encanto y sus conexiones con estas poderosas figuras la ayudaron a navegar por el peligroso mundo de los cárteles de la droga y le valieron el apodo de Reina del Pacífico. A diferencia del resto de los jefes de los cárteles, Sandra nació en la realeza del narco. De niña, llevaba una vida de lujo, con clases particulares de piano y danza, y frecuentes viajes a SeaWorld y Disneyland. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, estaba emparentado con el fundador del cártel de Guadalajara, y su estilo de vida incluía montones de dinero que Sandra podía contar con precisión incluso de niña. A los 13 años presenció su primer tiroteo, algo habitual en su mundo, donde la gente portaba armas abiertamente. Aunque sus amigos se convirtieron en líderes del cártel de Sinaloa, Sandra estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sin embargo, después de que un novio celoso vinculado a los cárteles la secuestrara, abandonó sus estudios y entró en el submundo de la droga, donde sus habilidades para conducir, montar a caballo, disparar y ligar adquirieron un valor incalculable. Sandra Ávila Beltrán estaba decidida a convertirse en la reina de la cocaína, y en una década logró su objetivo. Se hizo íntima de El Chapo Guzmán, mandaba una flota de 30 coches y ganó competiciones de tiro con el jefe de los guardaespaldas, de Rafael Caro Quintero. Para el 15 cumpleaños de su hijo, le regaló un Hammer, y más tarde le dio una asignación de $40,000 cada pocos meses. Llevaba un colgante de oro con la forma de Tutankamón, adornado con 83 rubíes, 228 diamantes y 189 zafiros. Su vida de fiesta, que recuerda a la de Keeping Up with the Kardashians, estuvo marcada por las frecuentes muertes de sus socios. En 2002, a Sandra Ávila Beltrán se le acabó la suerte. Su hijo fue secuestrado, y tras pagar ella el rescate de $5 millones, la policía aumentó su vigilancia y la incluyó en la lista de los más buscados. Se escondió y vivió como fugitiva durante años. Durante los 3 años siguientes, Sandra Ávila Beltrán continuó su vida de fugitiva, en la que conoció a su nuevo amor, Juan Diego Espinoza, un traficante de cocaína colombiano que más tarde afirmó que transportaba 10 toneladas de cocaína al mes desde Colombia a Estados Unidos a través de México. Ambos fueron detenidos el 27 de septiembre de 2007, y esta vez Ávila no intentó huir. Su captura marcó el final de sus años como fugitiva. Tras su salida de prisión en 2015, Sandra demandó a Netflix y Telemundo, alegando que la serie de televisión La Reina del Sur y su homóloga estadounidense, Queen of the South, se basaron en su vida sin su consentimiento. Exigió el 40% de los derechos de autor, alegando que estas empresas utilizaron su historia con fines lucrativos sin la debida autorización. A pesar de sus reclamaciones, tanto Netflix como Telemundo defendieron sus acciones, afirmando que el personaje era ficticio y no una invasión de su privacidad. Y como Sandra, esta próxima jefa de cartel, también nació en una familia de narcotraficantes. Ella es Enedina Arellano Félix. Enedina Arellano Félix nació el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa, y a menudo la llaman la jefa, la madrina y la narcomami. En 1977, a la edad de 16 años, soñaba con convertirse en la reina del carnaval de Mazatlán, pero tuvo que abandonar esta aspiración cuando sus hermanos, Ramón y Benjamín, se convirtieron en objetivos de los gobiernos de Estados Unidos y México. Por aquel entonces, sus hermanos mayores trabajaban para Miguel Ángel Félix Gallardo, un poderoso narcotraficante. Gallardo acabó confiándoles el control del corredor de la droga de Tijuana, en Baja California. Este periodo marcó un cambio significativo en la vida de Enedina, orientándola hacia el negocio familiar del narcotráfico. Enedina Arellano Félix cursó estudios superiores en una universidad privada de Guadalajara, Jalisco, donde obtuvo una licenciatura en contabilidad. A mediados de la década de 1980, ya estaba involucrada en las operaciones de narcotráfico de la familia, aunque las autoridades no la reconocían como una figura destacada del cártel de Tijuana. Sin embargo, tras la detención de Jesús Labra Avilés, también conocido como el Chuy, en 2000, Enedina asumió un papel más directo en la gestión de las actividades de blanqueo de dinero del cártel. Enedina Arellano Félix tiene numerosos familiares profundamente implicados en el tráfico de drogas. Su sobrino, Luis Fernando Sánchez Arellano, fue capturado en 2014, y su esposo, Luis Raúl Toledo Carrejo, fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2005 de tener vínculos con el cártel de Tijuana. Además, su hermana Alicia Arellano Félix es actualmente líder dentro del cártel de Tijuana. Enedina Arellano Félix es reconocida por la Drug Enforcement Administration, DEA, y los medios mexicanos como una de las pocas mujeres, junto con Sandra Ávila Beltrán en México y Griselda Blanco en Colombia, en liderar una organización criminal. Ha contribuido a aportar una visión más empresarial al cártel de Tijuana,
alejándose de las viejas prácticas violentas de sus hermanos que anteriormente dirigían el cártel antes de sus detenciones o muertes. Enedina Arellano Félix sigue siendo una mujer libre, continuando su reinado sobre el cártel de Tijuana. A diferencia de sus infames hermanos, ha evitado ser capturada, manteniendo un perfil más bajo. Seguirá eludiendo el arresto o la ley la alcanzará algún día. Y ahora, para la última persona de la lista, nos adentramos en la historia de la bella. Juliana Sosa Toro. En una rueda de reconocimiento de la policía mexicana, apenas se la veía, aparentemente perdida en medio de la conmoción de una rueda de prensa sobre las detenciones relacionadas con el asesinato a tiros el año pasado de la estrella del fútbol Salvador Cabañas. Sin embargo, esta mujer de ojos llorosos y abrigo oscuro no pasó desapercibida antes de que ella, su presunto novio del cártel de la droga y otros 5 sospechosos se convirtieran en sospechosos del famoso tiroteo de Ciudad de México. Antes de este dramático giro de los acontecimientos, había conseguido pasar desapercibida, pero la investigación del tiroteo le dio una notoriedad inesperada. Juliana Sosa Toro era una llamativa modelo colombiana que alcanzó la fama gracias a sus éxitos en concursos de modelos mexicanos. Pero antes de eso, era una chica normal que vivía una vida normal. Nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia, y estudió comunicación en la Corporación Universitaria Remington antes de participar en el certamen de Miss Antioquia 2008. Juliana Sosa Toro entró en la vida de los cárteles a través de su relación sentimental con José Jorge Valderas Garza, también conocido como el JJ, un famoso narcotraficante mexicano. Sosa Toro, modelo de éxito y reina de la belleza, conoció a Valderas poco después de trasladarse a México para impulsar su carrera como modelo. Su relación se convirtió rápidamente en algo serio, y ella se vio profundamente involucrada en las actividades delictivas de él. Valderas, que era una figura clave de la organización dirigida por Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, se encargaba de distribuir cocaína en el Estado de México. La caída de Juliana se produjo tras un desliz en las redes sociales, donde reveló información suficiente para que las autoridades la localizaran a ella y a Valderas. Ambos fueron detenidos en enero de 2011 en Ciudad de México, poniendo fin a su vida de fugitiva y a su asociación con el cártel. Tras su detención en 2011, Juliana Sosa Toro fue puesta en libertad y decidió no luchar contra su deportación de México. Regresó a Colombia y desde entonces ha permanecido alejada de la luz pública. Un juez mexicano determinó que no había pruebas suficientes para condenarla por los cargos relacionados con la delincuencia organizada y su asociación con el cártel de los Beltrán Leiva. Ahora residente en Colombia, Juliana ha mantenido un perfil bajo, distanciándose de la notoriedad que supuso su relación con José Jorge Valderas Garza, conocido como el JJ. Si te ha parecido fascinante este mundo de jefas de cártel, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más historias asombrosas.